La siguiente intervención gira en torno al elemento del patio. El patio es uno de los elementos más antiguos que se ha usado en la arquitectura. Los primeros patios aparecieron hace miles de años, tanto en asentamientos neolíticos, casas romanas, árabes, y han perdurado hasta nuestros días. Y tienen un gran potencial que a lo mejor en su origen no era conocido, pero sí intuitivamente se sabía que era un elemento que mejoraba las condiciones climáticas de las casas. Además de elemento articulador, los patios tienen muchas ventajas en las que destaca la función bioclimática, disipa el calor, reduce la temperatura en varios grados y permite el uso de vegetación para conectarnos con la naturaleza, que funcione como un sumidero de CO2, así como un mecanismo para regular la temperatura y conseguir iluminación natural. La siguiente ponencia se titula El potencial de los patios como estrategia de ventilación, iluminación y naturalización. La ponente es Begoña Serrano Lanzarote, es doctora arquitecta, profesora del Departamento de Medios Continuos de la Universidad Politécnica de Valencia, imparte docencia en esta casa, en la Escuela de Arquitectura, y en diversos másters como el de Conservación del Patrimonio Arquitectónico, el de Arquitectura Avanzada o el máster RERU, que también participamos en el Instituto Valenciano de Edificación. Ha impartido numerosos cursos, seminarios y conferencias sobre rehabilitación de edificios y ha participado también en proyectos competitivos a nivel nacional e internacional. Son numerosos los congresos en los que ha tenido presencia de carácter nacional e internacional, ha contribuido con artículos científicos y ha coordinado y redactado un extenso número de publicaciones y herramientas informáticas acreditadas por el Gobierno valenciano como documentos reconocidos. Actualmente es directora del Instituto Valenciano de Edificación desde 2015, aunque lleva ya más de 30 años trabajando, coordinando los trabajos del área de rehabilitación del mismo. Cuando quieras, Begoña. Pues muchísimas gracias. No sabía yo ese currículum, me lo pasas porque está muy bien resumido. Pues nada, seré breve porque a estas horas vamos a ir rápido. Pero bueno, no quería dejar de hablar de los patios. Yo soy una gran enamorada de los patios, ya no por cuestiones bioclimáticas, sino porque creo que también tiene un componente estético, plástico en el diseño de los edificios. Y son muy agradables, la verdad, todos nuestros patios mediterráneos, todos los hemos disfrutado. Y la verdad es que Mar Alonso ha hecho una muy breve descripción, pero muy interesante, muy intensa, de lo que suponen los patios a nivel bioclimático y por lo tanto me va a permitir casi ir más rápido. Bien, yo me voy a centrar en el contexto, rápido, el patio mediterráneo y sobre todo algunos estudios que he visto de ventilación e iluminación, que me ha parecido muy interesante la ponencia anterior, porque al final son cosas que sabemos, ¿no? La ventilación, nuestras abuelas siempre han abierto las ventanas para ventilar, pero bueno, cuando cuantificas las cosas y ves con indicadores y se demuestra con una lógica aplastante que estas cosas funcionan, ¿no? El contexto ya lo hemos visto, neutralidad climática, la descarbonización del modelo energético, la declaración de emergencia climática. Tenemos una agenda urbana que es un referente ahora mismo en España, recién aprobada, y yo os invito a que la consultéis, porque esto va a mandar en las últimas actuaciones que hagan las políticas de todos los gobiernos. Hay una agenda urbana internacional, pero está la agenda urbana europea y está la agenda urbana española, que la tenemos reciente aprobada, obviamente muy vinculada a la Agenda 2030, los ODS. Tenemos hace unos días recién aprobada la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y estamos en fase de pasar un COVID, pero sí que me gusta llamar la atención cuando nos hemos recluido en nuestras casas, las emisiones de CO2 se han reducido drásticamente, como hacía pero años que no se habían. Y bueno, pues esta es la preocupación que tenemos con la ola del COVID, la recesión económica puede suponer y desde luego la que nos viene encima es mucho mayor la ola del cambio climático. Bueno, pues todo esto parece que demuestra que hay una urgente necesidad de apostar por lo que son edificios de una reducida huella de carbono para facilitar esa transición energética, verde, justa, que es lo que abogan todas las agendas que os he comentado. Y eso pasa por trabajar con estrategias de diseño pasivo y activo. Yo me voy a centrar dentro de las de diseño pasivo en las que tienen que ver con el lugar, porque los patios están muy vinculados al lugar. No hay nada más que ver en Google Maps
Cuando viajas por las ciudades, como en el norte de España, por ejemplo, los patios son más grandes para que entre más luz. Cuando vas hacia el sur, los patios son más pequeños porque tienen mucho sol, mucho calor y necesitan... Es curioso si analizáis los patios, por lo menos en la arquitectura, hasta los años 40-50, que está muy vinculada a eso, a la localización, al entorno, al clima, al lugar. Y luego, lo que tiene que ver más con los patios de cuestiones bioclimáticas, ya más directamente con el diseño, que es la ventilación natural y tratamiento del aire, que es el potencial como estrategia de refrigeración en verano. El patio mediterráneo, desde luego, es imposible hablar de patio mediterráneo y no tener las imágenes de nuestra huerta, de nuestro mar, de nuestros bosques. Estos bosques podrían estar en Italia, podrían estar en Grecia, podrían estar en España. Los naranjos no, son más de aquí, pero bueno, es clima mediterráneo, ¿no? Y la arquitectura, pues hasta hace 50 años entendía muy bien que este era su entorno y se construía con los materiales, con la madera, con la tierra, con las piedras del propio entorno. Bien, pues en este marco surge una arquitectura, esto de decir que voy a ser rápido y empezar con la antigua Roma, con la historia de Roma, pero es muy interesante porque los patios surgen aquí. Estas son un esquema de las antiguas casas griegas, la domus romana, más la patricia, el impluvium, y luego la pompeyana, ¿no?, que tenía el impluvium, y aquí veis luego los peristilos. Pero bueno, Sócrates, cosas que nos viene ahora a decir la Directiva de Ciencia Energética, ya las decía Sócrates pues 400 años antes de Cristo, que las casas bien orientadas al sur, en el Mediterráneo, al sol. Es muy interesante y hacía una reflexión de cómo las casas se deben diseñar. También explicó lo que hacía ya Esquilo, que decían, hace 2500 años escribía que los primitivos, los bárbaros, no tienen conocimiento de las casas que se orientan hacia el sol, como un enjambre de hormigas que habitan cavidades sin sol. Es decir, hace 2500 años orientar las casas hacia el sur era una seña de modernidad. Lo seguimos diciendo en las escuelas de arquitectura, pero bueno. Y bueno, estos son unos esquemas de lo que eran los impluviums, el atrio y el compluvium. Esto funcionaba, era un sistema de refrigeración fantástico, pero de ventilación, de iluminación, y el origen de todos nuestros patios viene de aquí. El atrium de las domus romanas era realmente este espacio, que era un espacio también de relación social, era el núcleo que articulaba toda la vivienda, y simplemente tenía esta perforación cenital por la que entraba la lluvia, incluso el agua, que recogían aquí en el impluvium. Esta parte de arriba la llamaban compluvium, y esta era el impluvium, y servía para recoger el agua y abastecerse de agua. Pero bueno, era el alma de la casa, del espacio de relación social y del espacio público, ¿no?, de la casa. Aquí tenéis, a mí me encantan las casas de Pompeya. Yo os animo, si podéis ir alguna vez, ya sabéis que Pompeya fue enterrada por las cenizas de la erupción del Vesubio en los años 70, 75, 79, no recuerdo bien, pero eso ha permitido que las excavaciones que se han hecho desde hace 100, 150 años más o menos, o sea, muy recientemente, incluso hace poco salían las noticias, hace un mes o algo así, que seguían excavando zonas de Herculano y Pompeya y siguen apareciendo casas, siguen apareciendo las personas que fallecieron allí. Y bueno, pues gracias a eso se mantienen muchas en un estado que ha permitido conocer y documentar muy bien cómo son las casas, las domus romanas más de esta zona de pompeyana. Bueno, pues ahí tenéis el atrium. Prácticamente todo ventilaba y daba luz por ahí, porque incluso no tenían ventanas al exterior, todo volcaba a ese espacio. Estos dibujos reflejan muy bien cómo bajo de ese impluvium, en la parte de arriba compluvium y bajo el impluvium, en el atrio, esta sección por el atrio transversal, y aquí la tenéis también, tenían unos depósitos bajo para almacenar el agua, y además era interesante, tenían unas baldosas que filtraban el agua, caía el agua, y luego tenían pues estos brocales, que les llaman puteal, esos brocales para... Es verdad que cuando llegan los acueductos que traen el agua a la ciudad, todo esto desaparece y los impluvios empezaron a quedar un poco como anticuados, y se transforman más estos espacios de atrio, empiezan a lo que eran la zona de huerta, la zona de jardín que tenía detrás, empiezan a aparecer los pórticos con columnas, lo que llaman el peristilo, el jardín, y bueno, pues esto se queda como anticuado el atrio. De hecho, Vitruvio los describe como hay ese proceso de helenización que llaman, ¿no?, de pasar de esos atrios más cerrados sin columnas a todos estos patios
Bueno, pues ahí tenéis la casa de Venus de la Concha, el Impluvium en Pompeya, en la zona de peristilo con el claustro y columnas de la Venus de la Concha. Ahí voy a pasar rápido algunas para que las veáis. La planta de la casa del poeta trágico también en Pompeya, donde ya aparece el atrium y el peristilo con sus columnas. Alguna reconstrucción del ambiente que tenían estos atrios. Y luego aquí la casa de los Beti también, que se conserva muy bien, con su atrio y el peristilo. Esta es una reproducción de cómo podrían ser. Y bueno, está real cómo se mantiene el patio magnífico con las columnas que veis ahí. Y esta, en la que ya tiene atrio, un peristilo y un jardín también más grande con columnas, que es la casa del fauno. Pues ahí tenéis el Impluvium. Y por último la casa San Marco, que tiene un atrio y aquí otro atrio más grande, el más importante, pero a veces si la casa era muy grande pues tenía varios atrios para dar luz y ventilación a todas. Bueno, ahí tenéis la casa San Marco, donde ya vemos un proceso, se llama, aquí hay mucha discusión si realmente son romanos, si son más influencias griegas, helenísticas. Bueno, pues parece que la decoración es lo que crea realmente esas suposiciones de que tenemos aquí estos adornos más vinculados a la arquitectura helenística. Pero bueno, finalmente pues, esa arquitectura romana con estos 4 pilares, columnas, que ya nos hacen tener unos atrios más grandes, de más dimensiones, unos huecos cenitales más amplios y permite pues, tener más ventilación, más luz, etc. Y ahí tenéis pues, las imágenes. Como veis, están perfectamente estos conservados. La casa San Marco, incluso cuando ya llegan a tener grandes dimensiones, jardines que tenían hasta piscinas, albercas, etc. Bien, ahí tenéis unos 400 años, hablando de Vitruvio, pues escribió los 10 libros de arquitectura y en el libro sexto precisamente está dedicada a las casas particulares, cómo hacer casas particulares, y habla pues eso, que los edificios se deben orientar, la disposición atendiendo a las peculiaridades de cada región, a las diferencias del clima. Dice, en el norte los edificios deben ser abovedados, cerrados y siempre orientados hacia las partes más cálidas. En los países meridionales castigados por el sol, los edificios deben ser abiertos y orientados hacia el Cierzo. El Cierzo es el norte, el frescor, ¿no? Que ahora siempre estamos orientados a sur, y ayer debatíamos en clase, ¿tienen que estar a sur o a norte? Depende de si zonas. En Valencia mucha gente ya prefiere vivir al norte, ¿no? Porque es más fresco, ¿no? Entonces, bueno, pues estas reflexiones las hacía Vitruvio aquí 15 años antes de Cristo. Y esto ha evolucionado así tal cual. Estos son patios manchegos que se han construido ya en 1900, 1800, 1900, pero esto se ha construido hasta 1920, 1930, se han construido este tipo de patios. Estamos hablando de 2000 años han pasado casi, y esto ha venido hasta nuestra arquitectura hoy en día, donde se sigue utilizando las plantas, el agua, aunque no para almacenar o uso, pero hasta los años, yo que me he criado en una casa de este tipo en Ciudad Real, el agua que hemos bebido era el agua de aljibe que se acumulaba. No la usábamos para todo, pero sí que se ha seguido manteniendo las aljibes, las plantas, como elemento o sea, se generan unos microclimas. No es el patio en sí, no solo las dimensiones, sino todo lo que acompaña el agua, la vegetación, y además las plantas siempre son las mismas, ¿no? Las que aparecen en estos patios, las alpidistras, la hiedra, los jazmines, las moreras, los helechos. Son patios mediterráneos, y desde luego el toldo. En las zonas de Castilla es donde pega más, un elemento, una alta ingeniería en sistemas de refrigeración, un toldo, si lo quieres automatizar bien y si no, pero son fantásticos. Y bueno, pues como veis, incluso cuando aparece el hierro fundición a raíz de 1898 con la Torre Eiffel y todo esto, pues estas son ya de 1920, 1940, son casas con pilares metálicos, pero se sigue manteniendo la idea del patio. Esta es una casa de allí de mi tierra, de Argamasilla de Alba, donde totalmente son patios con las plantas, y estas, desde luego, es imposible no recordar los patios cordobeses que tan citados están, tan publicados, tan fotografiados, y que son una preciosidad. Y desde luego no se puede hablar también de patio sin recurrir a la Alhambra, que es un diseño sostenible desde todos los puntos de vista, de todos los sentidos, el tacto, el olfato, el todo. Es una maravilla, un buen ejercicio de cómo diseñar patios desde un punto de vista sostenible.
Y entrando en lo que es la ventilación, iluminación, naturalización, bueno, pues nada más racional que usar el viento como recurso natural, gratuito, renovable y saludable. La conferencia anterior lo ha demostrado con números que, como decía, que se deben demostrar estas cuestiones. Desde luego, hacía referencia, y por eso no quiero alargarme, todo el problema de los síndromes, el síndrome de edificio enfermo y todas las ventajas que tiene la ventilación natural, ya lo ha comentado la conferencia anterior, y entrando directamente ya en lo que es la ventilación natural y tratamiento del aire desde un punto de vista más energético. Ya sabéis que todas estas son los tipos de ventilación natural que podemos tener. Más vinculada a los patios, la que funciona es la de tiro térmico, donde recurres a mecanismos que incrementan velocidad del aire y mejoran el proceso de evacuación natural. Muchos de estos patios pues participan de ese efecto chimenea, ¿no? Y estas casas se han construido incluso en el ensanche, los barrios que tenemos aquí, Ruzafa, y bueno, eran todas así. Se utilizaba el propio patio de comunicación vertical, era un sistema ingenioso de ventilación de todas las viviendas. Las puertas eran practicables, arriba no se cerraba con tejados que se están cerrando todos estos patios y se le quita esa capacidad de refrescar, de ventilar. Las puertas incluso de las propias viviendas tenían sus rejillas, sus aperturas, sus ventanitas, y las propias ventanas que daban a la calle eran sistemas muy ingeniosos con aperturas, con ventanas, con contraventana, con aperturas de arriba. Toda esa riqueza que teníamos, la cultura de la ventana, yo reclamo mucho la cultura de la ventana y de la protección de las persianas, todo esto pues se ha perdido, y este sistema tan sencillo, tan ingenioso, pues han dejado de funcionar. Se han cerrado los patios por arriba, las puertas ya no tienen sistemas de rejillas y todo este sistema de ventilación pues ya no existen. Aquí todas estas puertas las conocéis, las puertas con estas aperturas. No hay nada más que pasar por la ciudad, está llena de edificios de los años, antes de los años 60, todos tienen sus puertas y ventanas de este tipo. Y este es un artículo que os invito a que consultéis de la Universidad de Sevilla, el arquitecto Juan Manuel Rojas, con un equipo de allí de investigadores que lo han publicado en la revista Energies, que lo que han hecho es cuantificar lo que se sabe de toda la vida, que los patios tienen unas temperaturas mucho más agradables, más cálidas en invierno, más frescas en verano. Y bueno, lo que han hecho es modelizarlo con parámetros, con un modelo, con modelo paramétrico, termodinámico, y bueno, pues han podido modelizar cómo se comportan estos patios, pero sobre todo, aparte de esa capacidad de modelizar, lo que te va a ayudar mucho es a la hora de diseñar, el dar las medidas exactamente de los patios para cada clima, porque está muy vinculado pues, al clima, al lugar, a los vientos de la zona, a entender dónde estás poniendo un edificio. Y bueno, herramientas de este tipo pues, te pueden ayudar mucho. Parámetros que afectan, pues sabemos que el aire caliente tiene menos densidad que el aire frío se queda en las capas inferiores y el más caliente sube. Pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta con la relación de anchos de los patios. Por ejemplo, un patio más estrecho pues te mantiene la temperatura más fría, un patio más ancho, más de zonas del norte, como decía Sócrates, ¿no? En el norte, patios más anchos, pues efectivamente tiene razón, porque solo se quedan a las partes de abajo con zonas frías y estas fachadas pues ya tendrá más calor. La convección, los muros cuando se calientan, pues hacen que el aire circule y se generan estas corrientes que obviamente en patios más estrechos, más profundas, pues no funcionan, y sí que en los patios más abiertos, pues sí que esa convección hace que circule el aire y se mantengan las temperaturas más frescas. Y luego también los parámetros de flujo, es decir, los remolinos de aire, tienen que ver mucho con la geometría de los edificios, pues entender también que todo esto lo podemos alterar. Aparte de conocer los vientos de la zona, toda esta geometría se puede parametrizar y ver cuál es la más idónea en cada zona. Yo os aconsejo que os lo bajéis porque es un artículo muy, muy interesante. De hecho, lo han aplicado en el diseño de un hotel en Málaga, que se llama Monte Málaga, y bueno, pues toda la maquinaria de bombas de calor, la aerotermia, en lugar de situarlas en fachadas o en cubiertas, en Málaga pega el sol fuerte en verano, entonces los sistemas de refrigeración, aparte de utilizar este patio, como veis aquí, han utilizado esta planta como planta técnica en lugar de ponerlo arriba, porque aquí tienen las temperaturas más
bajas. Y de hecho llegan a tener en verano una diferencia de temperaturas casi de 10 grados entre lo que es el exterior y la temperatura que tienes bajo en el patio, de forma natural. Por lo tanto, si tienes que refrigerar y las máquinas tienen que tomar el aire, más vale que la tomen de una zona que ya tiene 10 grados menos, porque si la tomas desde arriba tendrás que enfriar esos 10 grados más lo que quieras conseguir. Cosas tan tontas como esta, bueno, pues lo han demostrado. Pero bueno, que han demostrado lo que ya se sabe, como veíamos, desde hace 2500 años. Le han puesto números y ya está. Bueno, ahí pues la teoría, lo que sabemos todos, un modelo con elementos finitos, como han modelizado, como veis, las temperaturas, cómo se mantienen más frescas. Y luego está la imagen del hotel y cómo han utilizado ese patio para producir ese frío necesario para acondicionar. Bueno, pues ahí también las temperaturas que se consiguen, ¿veis? En una zona, porque tienes un patio grande aquí, luego el patio pequeño que utilizan para coger el aire para toda la maquinaria. Bueno, pues ahí veis cómo se mantienen todas estas temperaturas 21 o 22 grados sin hacer nada, simplemente por la cuestión de esos patios. Y luego también ya lo que es el agua, la vegetación, y entrando en los patios, pues el tratamiento del aire a nivel de enfriamiento evaporativo o cómo reducir la temperatura con los patios. Pero yo, desde luego, los patios no los visualizo sin el agua y sin la vegetación. Para mí van ligados, ¿no? El agua, pues bueno, ya sabemos que al pasar de estado líquido a gaseoso absorbe energía, y si absorbe energía es calor que te quita a ti, lo va absorbiendo él para ese proceso. Es un mecanismo bien sencillo, pero ingenioso. Bueno, pues ahí tenéis algunos ejemplos de patios que sí que utilizan el recurso del agua, pero vuelvo a poner los patios de Córdoba, porque es raro el patio de Córdoba que no tenga sus fuentes, o incluso los patios de Castilla tienen también sus fuentes, sus aljibes, y la vegetación, desde luego, no solo por la sombra que arroja, que está muy bien, sino por la evapotranspiración que produce. Y fijaros aquí, en zonas construidas en entorno de parques o jardines urbanos, daros cuenta, la temperatura puede llegar a reducirse hasta 3 grados centígrados por ese efecto de la presencia de árboles. También, como os decía, no se puede entender los patios sin esta vegetación. Y luego el patio en sí, desde luego, para potenciar su funcionamiento, pues hay que dimensionarlo bien en planta. Herramientas como las que he enseñado te pueden ayudar a saber qué altura, qué ancho pueden tener de una manera más concreta, para evitar la radiación solar caliente y pues eliminar todo el aire caliente que se puede acumular. Y como os decía, es situar también por fuentes, láminas de agua en el propio patio y la vegetación, ¿no? Como elementos de vegetales en sí o de sombra. Vuelvo a poner los patios que tenéis ahí, los patios cordobeses. Y luego algunos ejemplos de cómo se ha aplicado también. Este es un edificio de Cubero Rubio, creo que está en Barcelona, donde los patios interiores, que son los que están peor, los más abandonados de todo lo que son los edificios de vivienda, no hay nada más que asomarte a un patio de manzana para ver los desastres, porque las fachadas principales aún la gente mantiene un poco lo que es el diseño, pero cuando tú te ves un patio de manzana o un patio interior de un edificio, son un caos completo. Entonces, yo creo que esa idea de que el patio tenga que estar cerrado, que no se puede hacer del exterior, hace mucho daño en el mantenimiento, porque la gente, como aquello no lo ve nadie, eso es un desastre, están totalmente abandonadas. Pero luego también el hecho de que no sean practicables en planta baja, que no se pueda acceder a esos patios, hace que no circule el aire tanto como podría circular. Entonces, este edificio me encanta porque recurre al patio interior que tenemos tan pésimamente mantenido y tan feos, pues recurre al patio interior, lo diseña como una fachada, como si fuera fachada exterior, recurre también a las láminas de agua para refrescar. Y bueno, es totalmente pasante, ¿lo veis? Aquí, bueno, tiene sótano, pero es totalmente pasante. Ubica la piscina en la parte inferior de lo que es el patio y bueno, es totalmente pasante hacia que es un espacio también común, un espacio de dinamización social de lo que es la comunidad de vecinos, pero me parece fantástico el tratamiento que se da a estas fachadas interiores en el patio. Y si diseñáramos, o los patios que tenemos en toda la ciudad, si se rediseñaran o se diseñaran con un poco de criterio en este sentido, pues una herramienta fantástica de ventilación y de refrigeración y
incluso pues veis ahí también acompañada con elementos de vegetación. Y luego también muchos de los patios existentes que tienen un potencial, como he dicho, tremendo de ventilación, muchos son oscuros, son muy frescos, pero sí que son oscuros. Bueno, pues hay elementos, mecanismos ya sencillos, como estos reflectores, que esto los compras hasta en ferreterías, que tampoco es una... No estoy hablando de ingeniería de alto nivel, unos reflectores que bien orientados te canalizan la luz solar, la captan y la bajan al fondo, de manera que todas esas zonas que son muy frescas, es verdad, yo vivo también aquí en Valencia en un patio que es muy fresco, pero falta luz, pues todas estas cuestiones, todos estos sistemas sencillitos te pueden bajar luz, o estos, como es también estos tubos solares, que lo que hacen es coger por un sistema de espejos que van reflejando, te canalizan la luz y te la bajan al fondo, y bueno, pues puedes tener estos patios que vemos tan oscuros, patios interiores, pues bien diseñados, iluminados, pues pueden tener un potencial con vegetación de ser unos vertederos, porque acaban siendo unos vertederos los patios interiores de los edificios de viviendas, a tener un potencial como lo que veis ahí, que al fin y al cabo es un patio de 2 metros, tampoco es un gran patio, pero bueno, pues bien diseñado y mantenido. Pero la triste realidad es que eso es lo que vemos, esto es lo que tenemos en los patios normalmente. Yo creo que las vergüenzas de la arquitectura en las ciudades son estos patios. Y bueno, esto también, si queréis, este es el patio tecnológico que ganaron un premio Solar de Caldón en Málaga, la Universidad de Arquitectura, con los estudiantes. Bueno, era un patio tecnológico que en invierno pues, se podía cerrar, en verano se podía abrir, utilizaron plantas mediterráneas, materiales locales. Bueno, es curioso, si podéis, la tienen montada en Málaga, si vais a Málaga se puede visitar la vivienda Solar de Caldón, pero hay mucha información también en internet si os interesa. Y bueno, basó el diseño en el patio mediterráneo y ganaron pues ese primer premio que les dieron, con paneles fotovoltaicos en los 4 módulos. Son 4 módulos que en verano se abren totalmente y en invierno se puede cerrar. Y ya está. Y por último, respecto a la biofilia, que nos habla de esa relación entre los humanos y la naturaleza y que concierne a nuestra necesidad. Al final somos seres vivos nosotros también y tenemos una cierta necesidad de estar conectados a la naturaleza, y se han demostrado estudios el bienestar físico y mental que producen los seres humanos, este acercamiento a lo que son las plantas en el interior incluso de edificios, los patios. Pero bueno, los patios también en el ensanche, pocos se hicieron, no quiero poner la imagen de cómo acabó el plan de Ildefons Cerdá, porque se densificó en altura, en ancho, no hubo patios, fue un desastre, pero bueno, sí que ha habido unos intentos últimamente, ahora pasaré unas fotografías de que sí que recuperan el example como lo diseñó Ildefons Cerdá. Pero bueno, aquí tenemos nuestra finca roja. La finca roja, y yo tengo la suerte de que mi suegra vive ahí, mis hijas se han criado en estos patios jugando y la verdad es que es muy agradable. Tenemos un muy buen ejemplo. La pena es que solo tenemos prácticamente este ejemplo en toda la ciudad. Pero bueno, esto es lo que comentaba en Barcelona. Este es un edificio de Ferrater que sí que reconstruye, reinterpreta tal cual como Ildefons Cerdá había concebido el ensanche, con estas 3 manzanas. Son 3 manzanas verdes y me parece un proyecto interesante. Lo dejo ahí por si queréis ampliar información. O este otro de Chipperfield. Chipperfield está trabajando mucho con los patios amplios, como espacios también de encuentro social, bosques en el interior de esas manzanas. O esta intervención, que es de Mercadona, tengo que decirlo, en Madrid, donde tenían esos tejados de Uralita, hicieron un local de Mercadona y bueno, en lugar de reproducir este tejado, pues hicieron unas cubiertas verdes en toda... ¿no? Pues se pueden, en un patio interior de manzana, esto es horrible porque las fachadas son horribles, pero es que también las cubiertas que vemos desde las propias ventanas de los patios de manzana son también las vergüenzas de nuestra arquitectura. Bueno, pues con actuaciones de este tipo, cuando se cambian cubiertas, pues hacerlo una cubierta vegetal, con todas las ventajas que suponen las cubiertas vegetales y ya está. Y algunas imágenes de las corralas de Madrid, que también han sido patios con un carácter más social, pero que también tienen un componente bioclimático muy interesante, siempre llenas de plantas y de ropas, que en verano también la ropa fresquita también refrigera. Y este proyecto último, con esto acabo, de Josep Borrell, una presentación que hizo precisamente aquí en la Escuela de Arquitectura. Él es técnico de
en el área metropolitana de Barcelona, de la empresa pública que lleva. Entonces, este es un proyecto que hicieron los arquitectos Peris y Toral, de 85 viviendas, bueno, pues todo muy desde el punto de vista de la perspectiva de género, donde los espacios son iguales, se distribuye la vivienda conforme vas a lo largo de tu vida, pues vas moldeando esos espacios. Pero bueno, aparte de esa distribución más flexible, más vinculada a cuestiones de perspectiva de género, lo que me pareció fantástico era el patio que generaba, que incluso con estos toldos creaban ese microclima interior, muy inspirado en el misterio de 1853, que ya se utilizaba, pero bueno, para poder cubrir y abrir. Y me parecía un patio pues, que recuperaban el espíritu de esas corralas, como otros tipos de patios y que han funcionado muy bien, la verdad. Bueno, yo lo dejo aquí con la morera, que es el mejor sistema de refrigeración que hemos tenido durante muchos años en el espacio urbano, incluso en los patios, que yo soy un amante de las moreras y bueno, pues con esto yo lo dejo aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Begoña. Vamos a cerrar la jornada. Yo ya era muy fan de los patios, ahora más, total, es que estoy totalmente de acuerdo. Hemos hecho un recorrido por distintos elementos de la naturaleza y de cómo pueden interactuar con la arquitectura. Creo que la tenemos de nuestra parte, solamente hay que procurar, pues, en el caso del agua, no meternos en el canal natural por donde quiere pasar. En el caso de la ventilación, saber cómo aprovecharla, la tenemos ahí, es un bien inagotable. Los materiales, la madera es un material que tiene muchísimas posibilidades. La energía, como se ha tratado en el primer bloque, procurar tender a esos edificios de consumo cero y aprovechamiento a través de medidas pasivas. Nada, sin más, agradecer la presencia a todos los que habéis podido venir y a todas las personas que nos han seguido a través del canal online, y los vídeos estarán a vuestra disposición, así como las presentaciones. Y os emplazamos a la siguiente jornada. Muchísimas gracias.